Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer enorme tenerlos por aquí una vez más. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que estoy seguro, ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y especialmente en el corazón de muchos de ustedes. Vamos a desgranar ese título tan llamativo, ¿verdad? Kerem y su nuevo amor olvidó a Hande. Uf, solo de leerlo ya se siente la tensión, la intriga, ¿no creen? Este vídeo promete ser una montaña rusa de emociones, de especulaciones, de análisis y por supuesto, de muchas conversaciones. Vamos a intentar entender qué hay detrás de este titular. ¿Es una verdad absoluta? ¿Una exageración mediática? ¿Cómo ha afectado esto a los involucrados, especialmente a Kerem, a su nueva pareja y por supuesto, a Hande? Y lo más importante para nosotros como fans, ¿cómo debemos interpretar esta situación? Así que prepárense, pónganse cómodos, porque tenemos mucho de qué hablar. Antes de sumergirnos de lleno en la vorágine de rumores y realidades, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Esto no solo nos ayuda a nosotros a seguir creando contenido que les encanta, sino que también les asegura no perderse ni un solo vídeo. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario, para nosotros es un impulso enorme. Así que si disfrutan de nuestras charlas, de nuestros análisis, por favor, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos a darle caña al tema. El titular que nos ocupa hoy es directo, cortante y a todas luces, busca generar un impacto inmediato. Kerem y su nuevo amor olvidó a Hande. Para quienes siguen de cerca la vida y las relaciones de Kerem Bürsin, este título resuena con fuerza. Kerem ha sido una figura pública muy querida, y sus relaciones sentimentales, como las de cualquier celebridad, son objeto de escrutinio y, seamos honestos, de mucha especulación. Y su relación con Hande Erçel fue, sin duda, una de las más comentadas y seguidas de los últimos años. Fueron una pareja que cautivó a muchísimos fans, no solo por su química en pantalla en Senkalkam, sino también por la aparente complicidad y el cariño que proyectaban fuera de ella. La conexión entre Kerem y Hande trascendió la ficción para muchos, convirtiéndose en una de esas parejas de ensueño que esperábamos ver prosperar. Sin embargo, como bien sabemos en el mundo del espectáculo, las relaciones a menudo tienen altibajos y a veces terminan. La ruptura entre Kerem y Hande fue, para muchos de sus seguidores, un golpe duro. Hubo mucha tristeza, mucha decepción, y un sinfín de preguntas sobre qué pudo haber pasado. Y ahora, con la aparición de un nuevo amor en la vida de Kerem, el titular sugiere una conclusión casi definitiva sobre el pasado. Olvidó a Hande. Es una afirmación potente, ¿verdad? Pero ¿realmente se puede olvidar a alguien, especialmente cuando esa persona ha sido parte de una etapa tan significativa de tu vida y ha sido tan querida por el público? Vamos a analizar esto desde varias perspectivas. Primero, la perspectiva mediática. Los titulares en el mundo del entretenimiento a menudo buscan ser sensacionalistas. El objetivo es captar la atención, generar clics y provocar una reacción. El verbo olvidó es, sin duda, muy fuerte. Implica una ausencia total de sentimientos, de recuerdos, de cualquier vestigio de la relación pasada. Es una palabra que nos hace pensar en algo absoluto, en un borrado total. Y en la vida real, las cosas rara vez son tan blanco y negro. Las rupturas dejan huella, y es difícil imaginar que una persona pueda simplemente olvidar una relación importante de la noche a la mañana. Desde el punto de vista de Kerem, si bien es cierto que ha pasado página y está en una nueva etapa, decir que ha olvidado a Hande podría ser una simplificación excesiva. Una relación, especialmente una que ha sido tan pública y querida, deja recuerdos. Puede que Kerem haya sanado, que haya seguido adelante y que ahora esté feliz con su nueva pareja, y eso es lo natural y lo saludable. Pero eso no necesariamente significa que haya borrado por completo el capítulo Hande de su vida. Las experiencias vividas, las lecciones aprendidas, las personas que forman parte de nuestro camino, incluso si ya no están en él, nos moldean. Y aquí es donde entra la figura de Hande. El titular, al ponerla en contraste con el nuevo amor, inevitablemente la posiciona como una figura del pasado, alguien que ha sido superada. Esto desde la perspectiva de los fans de Hande, o de quienes admiraban la pareja Kerem-Hande puede ser doloroso.
Se sienten como si la historia que tanto les gustaba estuviera siendo descartada. Y es comprensible. El público se involucra emocionalmente con las figuras públicas, y ver que una pareja que admiraban parece haber sido tan fácilmente olvidada, puede generar un sentimiento de traición o de decepción. Ahora hablemos de este nuevo amor. Aún no hemos entrado en detalle sobre quién es esta persona, porque el enfoque principal del titular es el acto de olvidar. Pero la mera existencia de una nueva pareja para Kerem es lo que desencadena esta conversación. Es el contraste entre el presente y el pasado lo que genera el drama. Cuando una figura pública está en una relación, y luego aparece alguien nuevo, es inevitable que se establezcan comparaciones y que se hable de cómo ha avanzado la vida de la celebridad. Es importante recordar que Kerem es un ser humano con derecho a seguir adelante en su vida personal. Las relaciones terminan, y las personas tienen el derecho y la necesidad de encontrar la felicidad. Si Kerem ha encontrado una nueva persona que lo hace feliz, eso debería ser motivo de celebración, no de juicio. El problema surge cuando los medios, y por extensión algunos fans, interpretan esta nueva etapa como un descarte absoluto del pasado, como un acto de olvido deliberado. Quizás el titular debería haber sido formulado de otra manera. Algo como Kerem Bürsin rehace su vida sentimental junto a su nueva pareja, o Kerem Bürsin se muestra feliz en su nueva relación, marcando un nuevo capítulo. Estas frases sugieren una progresión natural, un avance sin la carga dramática y potencialmente hiriente del verbo olvidó. El titular que tenemos es un gancho, un señuelo que nos invita a la especulación. ¿Qué significa olvidar en este contexto? ¿Significa que Kerem no piensa en Hande en absoluto? ¿Que no guarda ningún aprecio por el tiempo que compartieron? ¿O simplemente significa que su corazón está ahora ocupado por otra persona y que su enfoque está en el presente y el futuro? En la mayoría de los casos, creo que se refiere a lo segundo. Significa que ha pasado página emocionalmente, que ha cerrado esa etapa, y que está construyendo algo nuevo. ¿Y para Hande cómo debe ser esto? Siempre se habla de segundas partes, de que el tiempo cura las heridas. Si Hande también ha seguido adelante con su vida, como sugieren los rumores y su propia actividad en redes sociales, entonces quizás esta narrativa del titular es más un juego de los medios que un reflejo de la realidad emocional de ambos. Ambas son personas jóvenes, exitosas y con mucho por delante. Es natural que busquen la compañía y el amor. La conexión que Kerem y Hande tuvieron fue muy real para sus fans, y eso es lo que hace que este titular sea tan potente. Cuando creamos un imaginario colectivo alrededor de una pareja, y luego esa pareja se separa y uno de ellos rehace su vida, sentimos esa desconexión. Es como si se rompiera la fantasía. Pero debemos recordar que detrás de las cámaras, son personas con vidas privadas. Además, el concepto de olvidar es subjetivo. Lo que para uno es un recuerdo lejano, para otro puede ser un punto de inflexión. Y lo que para el público es una señal inequívoca de que alguien ha sido olvidado, para la persona involucrada puede ser simplemente seguir adelante de manera saludable. El foco de atención del público en la vida privada de las celebridades es un fenómeno complejo, y a menudo, los titulares simplifican realidades mucho más matizadas. Podríamos especular sobre la naturaleza de la nueva relación de Kerem. ¿Es una relación más discreta? ¿Busca Kerem proteger más su privacidad en esta ocasión? Si es así, es totalmente comprensible. Después de la intensa atención mediática que rodeó su relación con Hande, buscar un poco más de calma y normalidad en su vida sentimental es una aspiración legítima. Y aquí es donde creo que podemos extraer una lección, no solo sobre Kerem y Hande, sino sobre nuestra propia forma de consumir noticias del espectáculo. A veces nos dejamos llevar por la dramatización, por los titulares impactantes, y olvidamos que detrás de cada figura pública hay una persona con sus propias complejidades. La vida no es una telenovela, aunque a veces lo parezca. Y el amor, el desamor y el seguir adelante son procesos muy personales. El titular Kerem y su nuevo amor olvidó a Hande nos invita a pensar en Kerem como el protagonista que ha tomado una decisión, que ha actuado de una manera específica respecto a su pasado. Pero la realidad es que la vida avanza y las personas evolucionan. Las relaciones que terminan no desaparecen en un vacío, sino que se convierten en parte de la historia personal. Y si Kerem está ahora feliz y comprometido con una nueva relación, eso es un testimonio de su capacidad para sanar y para abrir su corazón nuevamente. Piénsenlo de esta manera:
cuando ustedes mismos terminan una relación importante, ¿creen que la olvidan instantáneamente? Probablemente no. Guardan recuerdos, aprenden lecciones y con el tiempo quizás conocen a alguien nuevo y construyen una nueva historia. Y si esa nueva historia es feliz, eso no borra la anterior, sino que la complementa, la hace parte de su recorrido vital. Entonces, ¿es Kerem Bürsin realmente el que olvidó a Hande? ¿O es el titular el que simplifica y dramatiza una situación mucho más compleja de la vida personal de un individuo? Yo me inclinaría más por lo segundo. Kerem ha seguido adelante, ha encontrado una nueva relación, y eso es lo más normal y saludable que puede ocurrir. La palabra olvidó es la que genera el morbo, la que nos hace pensar en un acto de desprecio o de indiferencia, cuando en realidad podría ser simplemente un proceso natural de seguir adelante. La clave está en cómo interpretamos estos titulares. Si los tomamos al pie de la letra, podemos caer en juicios precipitados y en especulaciones que no siempre se ajustan a la realidad. Si por el contrario los vemos como puntos de partida para reflexionar sobre las complejidades de la vida, las relaciones y la fama, entonces podemos obtener una perspectiva más enriquecedora. En resumen, el titular Kerem y su nuevo amor olvidó a Hande es, en mi opinión, un titular sensacionalista que busca generar impacto. Si bien es cierto que Kerem Bürsin ha iniciado una nueva relación sentimental, la idea de que haya olvidado a Hande Erçel de forma total y absoluta es una simplificación excesiva. Las relaciones pasadas, especialmente las significativas, dejan una huella. Lo que probablemente ha ocurrido es que Kerem ha sanado, ha cerrado esa etapa y ha abierto su corazón a una nueva persona. Es natural y saludable seguir adelante. El foco mediático en la vida privada de las celebridades a menudo busca el drama, y esta es una clara muestra de ello. Debemos recordar que detrás de los titulares, hay seres humanos con sus propias vidas y sus propios procesos emocionales. Y ahí lo tienen, amigos. Hemos desgranado este titular tan comentado. Espero que esta conversación les haya resultado interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre el tema. Como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem realmente ha olvidado a Hande? ¿Qué opinan de este tipo de titulares? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y generar estas discusiones con ustedes. Muchas gracias de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo y por dedicar su tiempo a estar aquí conmigo. Si han disfrutado de esta charla, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, familiares, o con cualquier persona que crean que podría interesarle este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.